Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén súper bien, que tengan un día maravilloso y estén listos para un vídeo que, bueno, digamos que les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que si eres fan de las telenovelas turcas y sobre todo, de Can Yaman y Demet Özdemir, te va a dejar sin palabras. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que cambian el panorama, de esas que no te esperas y de esas que... ¡Ay, Dios mío! Pero antes de entrar en materia, de revelarles el bombazo que traigo, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de las noticias sobre sus actores favoritos, si quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, así que gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. ¿Listos para la bomba que les prometí? El título del vídeo ya les daba una pista: bomba Can Yaman y Demet Özdemir, noticia imposible el 12 de abril alucinante. Y no es exageración, créanme. Durante mucho tiempo hemos seguido de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores, hemos disfrutado de su química en pantalla en la exitosísima novela Erkencikus, pájaro soñador, y hemos suspirado por la posibilidad de que su relación traspasara la pantalla. Hemos visto rumores, especulaciones, desmentidos, un auténtico tira y afloja mediático que nos ha tenido al borde del asiento. Después del final de Erkencikus, ambos siguieron caminos separados, profesional y al parecer personalmente. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y cosechando éxitos en diversos proyectos. Demet Özdemir continuó brillando en Turquía, con nuevos papeles que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Cada uno construyó su propia historia, su propia carrera, y muchos pensamos que la llama entre ellos se había apagado para siempre. Incluso ambos encontraron el amor en otras personas. Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que acaparó titulares. Sin embargo, lamentablemente este matrimonio no duró y la pareja se separó meses después. Por su parte, Can también tuvo relaciones sentimentales que fueron ampliamente cubiertas por la prensa del corazón. Pero, ¿qué pasa cuando el destino vuelve a cruzar los caminos de dos personas? ¿Qué ocurre cuando una chispa que parecía extinta vuelve a encenderse? Ahí es donde entra la noticia bomba de hoy. Y es que según fuentes cercanas a ambos actores, fuentes que, repito, son confiables y han demostrado tener información veraz en el pasado, Can Yaman y Demet Özdemir están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, lo oyeron bien. Después de años de estar separados, después de que muchos creyeran que su relación era cosa del pasado, Can y Demet volverán a compartir pantalla. La noticia, que salió a la luz el 12 de abril, ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Todo el mundo está hablando de ello. Ahora bien, aquí viene la parte interesante: ¿de qué se trata este proyecto? ¿Una nueva telenovela? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? La verdad es que la información es todavía un poco confusa, pero lo que sí se sabe con certeza es que se trata de algo grande, algo importante y algo que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Algunas fuentes apuntan a que podría tratarse de una nueva serie para una plataforma de streaming internacional. Otras, en cambio, sugieren que sería una película romántica que se grabaría en Italia y Turquía. Incluso hay quienes especulan con la posibilidad de que se trate de una campaña publicitaria para una importante marca de moda. Sea lo que sea, lo importante es que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos. Y eso, para los fans de Erkencikus, es una noticia que vale oro. La química que ambos demostraron en aquella novela fue innegable, y muchos sueñan con volver a verlos juntos en pantalla, interpretando personajes que nos hagan reír, llorar y suspirar de amor. Pero aquí no termina la cosa. Porque además de la noticia del nuevo proyecto, hay otro rumor que está circulando con fuerza y que, si se confirma, podría ser aún más impactante. Y es que, según algunos medios, la relación entre Can y Demet podría ser algo más que profesional. Sí, están escuchando bien, podría haber un romance en puerta. Después de la separación de Demet de su esposo, y con Can soltero y sin compromiso, muchos creen que el reencuentro en este nuevo proyecto podría haber reavivado la llama entre ellos.
Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos de cariño que se han podido ver en algunas fotos y vídeos que han circulado por las redes sociales han alimentado aún más estos rumores. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, y hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los actores, no podemos dar nada por sentado. Pero, ¿quién sabe? Quizás el destino les esté dando una segunda oportunidad para estar juntos, para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Lo que sí es cierto es que la noticia de este nuevo proyecto ha generado una gran expectación entre los fans de Can y de Met. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de deseos de que todo les vaya bien. Y es que al final, lo que todos queremos es verlos felices, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Ahora, vamos a analizar un poco el impacto que esta noticia ha tenido en el mundo del entretenimiento turco. Como les decía antes, la noticia ha sido un auténtico bombazo. Los medios de comunicación turcos han dedicado horas y horas de cobertura a este tema, y las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios y opiniones. Muchos analistas coinciden en que este nuevo proyecto podría ser un gran impulso para la carrera de ambos actores. Can Yaman, que en los últimos años ha estado trabajando principalmente en Italia, podría volver a conectar con el público turco y consolidar su posición como una de las grandes estrellas del país. Y Demet Özdemir, que ya es una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía, podría dar un salto cualitativo en su carrera y alcanzar un mayor reconocimiento a nivel internacional. Además, este nuevo proyecto podría ser un gran éxito comercial. La combinación de Can Yaman y Demet Özdemir es una fórmula ganadora que, sin duda, atraerá a una gran audiencia. Los productores de la serie o película, o los responsables de la campaña publicitaria, lo saben muy bien, y por eso han apostado por esta pareja. Pero no todos son buenas noticias. También hay algunos detractores que critican la decisión de Can y Demet de volver a trabajar juntos. Algunos creen que ya es hora de que ambos sigan caminos separados, que ya han explotado demasiado su química en pantalla y que deberían buscar nuevos desafíos. Otros, en cambio, critican la forma en que los medios de comunicación han abordado este tema, alimentando rumores y especulaciones sobre su vida personal. Sin embargo, la gran mayoría de los fans están entusiasmados con la noticia y esperan con ansias el estreno del nuevo proyecto. Y es que al final lo que importa es que Can y Demet estén felices y que puedan seguir desarrollando su talento. Así que ahí lo tienen. La noticia bomba del día: Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Un proyecto que sin duda va a dar mucho de qué hablar y que podría reavivar la llama entre estos dos talentosos actores. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja sobre este tema y se las contaremos de inmediato. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado la noticia y que estén tan emocionados como yo por el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por el reencuentro de Can y Demet? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero ahora esperen, que aún hay más. Porque esto no se acaba aquí, mis queridos fanáticos. Profundizando aún más en la información que he podido recopilar, les traigo detalles jugosísimos sobre este proyecto que une nuevamente a Can y Demet. Primero quiero aclarar que la información, aunque proviene de fuentes confiables, sigue siendo extraoficial. Las agencias de representación de ambos actores, así como los propios Can y Demet, se han mantenido en un hermetismo absoluto. Sin embargo, el hecho de que no hayan desmentido la noticia es, para muchos, una confirmación tácita. Algo se traen entre manos. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? Pues bien, al parecer, este proyecto no se trata de una telenovela al uso como Erkencikus. Si bien la posibilidad de volver a verlos en un melodrama romántico era el sueño de muchos, las fuentes indican que se trata de un formato diferente, algo más innovador y ambicioso. Una de las teorías más fuertes apunta a que se trata de una miniserie de 8 episodios para una plataforma de streaming internacional, como Netflix o Disney.
Esta plataforma estaría apostando fuerte por el talento turco, y qué mejor manera de hacerlo que reuniendo a dos de sus estrellas más brillantes. La trama, según lo que he podido averiguar, estaría ambientada entre Estambul y Roma, lo que explicaría el interés de Can Yaman en participar, considerando su reciente éxito en Italia. La historia se centraría en un encuentro fortuito entre dos personas, interpretadas por Can y Demet, que tienen vidas completamente diferentes pero que se ven irremediablemente atraídas el uno por el otro. Habría drama, romance, intriga y, por supuesto, una buena dosis de humor, que es algo que ambos actores dominan a la perfección. Pero la cosa no queda ahí. Porque, según algunos insiders, esta miniserie no solo contaría con Can y Demet como protagonistas, sino que también incluiría a otros actores de renombre tanto de Turquía como de Italia. Se habla de la posible participación de Kerem Bürsin, otro galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de la actriz italiana Monica Bellucci, un verdadero icono de la belleza y el talento. Imagínense el elenco. Sería una bomba. Ahora bien, ¿por qué este proyecto ha mantenido tanto secretismo? Una de las razones podría ser que las negociaciones aún no están completamente cerradas. Se sabe que la plataforma de streaming está siendo muy exigente en cuanto a los detalles del contrato y que está poniendo condiciones muy específicas para garantizar el éxito de la serie. Otra razón podría ser que la plataforma quiere generar la máxima expectación antes de anunciar oficialmente el proyecto. Saben que el reencuentro de Can y Demet es una noticia muy jugosa y que puede generar una gran cantidad de publicidad gratuita. Así que están esperando el momento oportuno para dar la noticia a bombo y platillo. Y hablando de publicidad, no podemos ignorar el impacto que esta noticia ha tenido en las redes sociales. Los hashtags #CanDemet Reunited, #Erkencicus2 y #Can Yaman Demet Özdemir están trending topic en Twitter desde el 12 de abril. Los fans de ambos actores han inundado las redes con mensajes de apoyo, felicitaciones y montajes de fotos y vídeos de sus personajes en Erkencicus. Incluso algunos fans han creado peticiones online para pedir a Netflix o Disney y que confirmen oficialmente el proyecto. Estas peticiones han superado ya las miles de firmas, lo que demuestra el enorme interés que existe por ver a Can y Demet juntos nuevamente. Pero como les decía antes, no todos son buenas noticias. También hay algunos fans que se muestran escépticos ante la posibilidad de que este proyecto se concrete. Algunos recuerdan que ya ha habido rumores similares en el pasado, y que al final nunca se han hecho realidad. Otros temen que la presión mediática pueda afectar negativamente la relación entre Can y Demet, y que esto impida que el proyecto salga adelante. Sin embargo, la mayoría de los fans se mantienen optimistas y confían en que esta vez sí se hará realidad su sueño de volver a ver a Can y Demet juntos en pantalla. Y es que al final, la esperanza es lo último que se pierde. Pero volviendo al tema del posible romance entre Can y Demet, la verdad es que la información es aún más escasa y confusa. Algunos medios han publicado fotos de ambos actores en actitud cariñosa durante los ensayos del proyecto, pero estas fotos no son claras y podrían ser interpretadas de diferentes maneras. Otros medios, en cambio, aseguran que la relación entre Can y Demet es puramente profesional y que no hay nada más allá de una amistad sincera. Estos medios recuerdan que ambos actores han sido muy discretos en cuanto a su vida personal y que nunca han confirmado ni desmentido los rumores sobre su relación. Así que, como ven, la verdad es que no podemos saber con certeza si hay un romance en puerta o no. Tendremos que esperar a que los propios Can y Demet hagan alguna declaración al respecto para saber qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Pero independientemente de si hay un romance o no, lo que sí es cierto es que el reencuentro de Can y Demet ha generado una gran expectación y que el mundo del entretenimiento turco está pendiente de cada uno de sus movimientos. Y es que al final la historia de estos dos talentosos actores es una historia que nos apasiona a todos. Así que, mis queridos fanáticos, estén atentos a mi canal, porque seguiré informándoles de todas las novedades que surjan sobre este tema. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguna de mis próximas actualizaciones. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que Can y Demet nos sigan dando sorpresas.